tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente como cada jueves a estas charlas gratuitas que damos aquí en Casa Samayana. Mi nombre es Tania, estoy con Lucas Matus y estamos aquí en Casa Samayana para hablar de un tema sumamente importante que a nosotros nos gusta, nos apasiona, como es la respiración. También queremos decirles que ahorita aquí en Coapa ha empezado a llover y cuando aquí llueve es impresionante, entonces hace ratito se nos fue la luz y esperemos que no se nos pierda la transmisión. Si oyen truenos, bueno, es parte de los efectos especiales de esta charla gratuita. Entonces, esperando que no se nos corte la transmisión, daremos inicio a esta parte del programa. Qué importante es respirar. Es básico, es importante, es lo que primero hacemos cuando nacemos, que es la respiración, ¿no? Claro. Creo que parte es un punto clave, ¿no? El primer acto del ser humano es respirar, ¿no? El último acto del ser humano es la exhalación, ¿no? Su último aliento, su último respiro. Entonces, creo que desde ese punto que planteaste es bien rico poder transmitirles, compartirles a ustedes estos conocimientos que hemos venido estudiando por muchos años, ¿no? Y tratando de concretarlo hoy en este tema que me parece que está en el espacio de lo sagrado. Y ahorita vamos a ahondar un poco para entender por qué la respiración está en ese espacio de lo sagrado. Así es. Y también le hemos puesto como título Anima tu vida, el arte de la respiración, porque finalmente respirar es un arte, es algo que lo hacemos todo el tiempo, es lo que tenemos más constante en nuestra vida y sin embargo somos muy poco conscientes de cómo llevamos el acto mismo de respirar, el llevar el aire a nuestros pulmones, el llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y la relación que tiene con el elemento aire, que finalmente dentro de la alquimia de los elementales es el pensamiento, que es muy importante y que ahorita vamos a explicar en esta charla. Sí, también les quiero decir, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios y poco a poco vamos a ir respondiendo sobre diversas dudas, comentarios que ustedes tengan. Estas charlas tratamos de hacerlas que sean interactivas, porque finalmente es una comunicación, es expresar, es poder retroalimentar este espacio como un espacio hasta cierto sentido que tiene que ver sagrado, porque es volver a conectarnos desde, no nada más en cuestiones de las enfermedades como biodecodificación que hacemos, sino también darle otro sentido a todos los síntomas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, no sé si quieras comenzar, Lucas. Y bueno, sí, antes de ya entrar a fondo en lo que queremos compartirles, bueno, darles las gracias a todas, todos por acompañarnos, por su atención, sus comentarios. Eso para nosotros es enriquecedor, nos permite seguir en esta búsqueda, investigación, porque cada una de estas charlas que damos hay no solamente un conocimiento ya adquirido y aprendido, sino una investigación que nos permita ofrecerles a ustedes una mirada amplia, abierta de temas particulares, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Tania, como señalaste, para hablar de las vías respiratorias y de las enfermedades que las aquejan al sistema respiratorio, es imprescindible hablar del sistema mismo respiratorio, es decir, la estructura anatómica y sus funciones, pero también del elemento aire, dado que la estructura anatómica es meramente el instrumento para que lo que está contenido en el aire pueda ingresar hacia la caja torácica y los pulmones mediante movimientos musculares, pero lo clave es ese elemento aire que ahorita vamos a describir un poco en detalle, cuáles son sus características, sus condiciones que nos permiten esta visión integral y sacra. La definición tradicional que pueden encontrar en cualquier diccionario o internet es que la respiración es el proceso de intercambio de gases que ocurre en el interior de los pulmones con el objetivo de ingresar oxígeno y expulsar dióxido de carbono.
Eso es lo que todos sabemos desde la primaria, ¿no? La respiración es simplemente eso, como un intercambio de gases, que por otro lado el respirar es un acto autónomo de la voluntad de la persona, es decir, no es un acto volitivo, aunque con el estudio de la respiración adecuada, ¿no? Técnicas de respiración, podemos controlar el mecanismo respiratorio y modificar también lo que sucede al interior de nuestro cuerpo y nuestras energías. Entonces, bueno, es clave ese punto. Por otro lado, es el puente entre el cuerpo y la conciencia, ¿no? La respiración es ese puente entre el cuerpo y la conciencia. Hablábamos la sesión pasada de soma, que está conectado mediante el cuello con la cabeza, éter, sutileza, ¿no? Entonces, justamente el sistema respiratorio, si lo miramos desde esta perspectiva, también se integra en este elemento que comunica la parte superior con la parte inferior. Hace un puente muy importante. Así es, y yo, la palabra respirar, ¿no? Viene del latín respirare, y cuántas veces hemos nosotros dicho en nuestro vocabulario, es muy interesante cómo utilizamos ciertas frases que de alguna manera siempre nos llevan a lo que significa realmente estas frases, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos estoy sin respirar, ¿cómo estás? Sin respiro, ¿no? Quiere decir que uno está muy deprisa, muy aprisa, e incluso nosotros nos podemos dar cuenta que respiramos muy rápido. En realidad siempre estamos en una respiración continua, que además va nada más aquí a la parte torácica, pulmonar, cuando somos conscientes del arte de la respiración, del poder que nos da la respiración, podemos ralentizarla y bajarla mucho más hacia el diafragma, ¿no? Hacia abajo, aquí en el vientre, podemos tener mucho más oxígeno, pero además podemos poner en pausa muchos de nuestros pensamientos y por lo tanto también muchas de las cosas o actividades en nuestra vida también se ralentizan. Entonces, cuando uno está sin respiro, ¿no? A veces aquí nosotros los que les damos ciertos consejos es hay que aprender a respirar más lento para que realmente nos dé tiempo, porque además tiene que ver con la cuestión también de tiempo, que es bien interesante, para poder ralentizar todas las actividades y también nos lleva también a tener una ralentización de todos nuestros pensamientos también. También cuando utilizamos normalmente, tengo un respiro, ahora es todo lo contrario, tengo un break, tengo una pausa o pido una prórroga, ¿no? Tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho sentido en esta situación de manejo del tiempo, pero de la conciencia del tiempo y de nosotros, ¿no? Esto me llevó, la palabra respirare, a la cuestión del ánima, ¿no? Finalmente, si nos explicas la relación entre la respiración y el ánima, el prana, el aire como elemento, creo que nos puede quedar mucho más claro. Sí, también todas las tradiciones antiguas, ¿no? Y filosofías, existe el conocimiento del significado especial de la respiración. Los seres humanos y los animales no solo absorbemos una mezcla de variados gases mediante la respiración, sino un algo misterioso que recibe diferentes nombres. En la India es llamado prana, en la India es llamado chi, en Japón es conocido como ki, el reiki también se entiende de esta forma, también recibe el nombre de energía orgánica o energía vital. Algunos lo llaman el aliento o el vehículo, porque la energía que fluye con él es el pasajero real, el elixir de la vida. Esto que tú mencionabas sobre necesito un respiro, ¿no? O cuando hay una liberación de una carga muy pesada, más que una inspiración, incluye un suspiro, ¿no? Es llenar la caja torácica porque ese gran peso que veníamos cargando se ha liberado, se ha aflojado, entonces hay un sentido de alivio, ¿no?
Es así pues que podemos entender que este elemento aire es relevante también si lo miramos desde la parte de los 4 elementos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, como habíamos comentado al principio, si ustedes son mamás, como yo, sabrán que cuando tienes al bebé, ¿no? Hay unos segundos importantes en donde está el bebé, bueno, está el doctor, y hay unos microsegundos en donde tú estás esperando el primer llanto del bebé para saber que está vivo, que nació, ¿no? Que está vivo. Y ese llanto es a partir de que el niño empieza a respirar. Entonces, si lo vemos como tú decías del vehículo, finalmente el aliento, la respiración, el aire entra y anima el cuerpo físico, y al final, cuando nosotros concluimos nuestra vida, ¿no? En la vida, al menos ahorita encarnados, ¿no? Es muy común decir, dio el último aliento, ¿no? O dio el último respiro y se fue. Es decir, el alma, los que tienen una creencia budista o creen, viaja, ¿no? Y deja el cuerpo físico, que es cuando se trasciende, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, finalmente, tanto la respiración, que tiene mucha relación en estas creencias filosóficas y religiosas, tiene que ver con el aliento, con la respiración, con el vehículo que nos permite estar aquí en este mundo. Mientras que el fuego, como hablábamos en los elementos anteriores, es la energía que libera en una dirección normalmente hacia arriba, el aire como elemento es una energía que se esparce por todos lados, ¿no? Va por todas las direcciones y no hay nada que lo contenga. Entonces, también tiene que ver con un sentido de movimiento como elemento aire, ¿no? Este aire es inagotable, si lo quieres ver de esa manera. Desde esa fuente. Es inagotable, ¿no? Entonces, me regreso un poco, Tania, porque mencionaste lo del nacimiento. Entonces, es importante señalar que el recién nacido, antes de nacer, cuando está inútero, no tiene una respiración pulmonar. Ajá, sí. El oxígeno le llega a través del cordón umbilical de la sangre de la madre, ¿no? Además de otras sustancias que pueden pasar a través del cordón umbilical. Y es tan maravilloso la naturaleza, ¿no? El cuerpo humano, que sin un acto de voluntariedad, el recién nacido, una vez que emerge y que se activan ciertos disparadores internos que le hacen saber que su espacio sagrado, donde está contenido, útero, por 9 meses, se lo expulsa, lo saca, sin que la palabra expulsión suene a fuera, ¿no? Sino a permitirle adquirir el nacimiento, independencia, identidad, ¿no? Entonces sus pulmones en ese espacio intrauterino están adosados. Y el primer acto al nacer, porque el llanto es posterior a llenar los pulmones de aire, ¿no? Entonces ese es un acto maravilloso. De ahí deriva el llanto, y el llanto tampoco tiene una connotación de queja. Es el primer lenguaje que él puede emitir. Aún no ha tenido la posibilidad de escuchar qué es ese nuevo ambiente a través de sus sentidos, para poder entonces empezar a codificar el sentido de las palabras, ¿no? La vibración que llega a su oído. Entonces en ese momento no lo tiene. Por eso su primer acto de expresión de aquí estoy es el llanto. O un grito. O un grito, más que el llanto. Se ha construido todo un mito sobre el nacimiento y ese asunto de colgar al bebé en los pies, ¿no? Y darle la nalgada para estimularlo, para que respire. En otro momento hablaremos de prácticas médicas que me parecen un tanto violentas en ese sentido, ¿no? Incluyendo el parto obstétrico hospitalario, ¿no? Que técnicamente tiene elementos de cuidado, pero vulnera de alguna manera el sentido de la mujer. Pero no es el tema de hoy, sino el tema del aire. Entonces el aire es el primero en recibir las influencias celestiales para distribuirlas a cada uno de los otros elementos.
No existe limitación alguna para el viento. Irradia en todas partes de manera simultánea y continuamente. El aire, por otro lado, es símbolo de espiritualidad. Asociado con el viento simboliza, tú ya lo dijiste también un poco antes, el aliento, el espíritu, el neuma. En medicina, el médico encargado de revisar los pulmones se llama neumólogo. Entonces, neuma significa aire, ¿no? Soplo o espíritu vital también se le asocia, y eso también es muy interesante, con el logos, ¿no? Con el verbo y con la palabra. Sí, de hecho, también tiene que ver con, corresponde el aire como elemento a la palabra con la primera letra hebrea, que es Aleph. Y Aleph significa el principio. Si nos vamos un poco a las culturas milenarias sin entrar en religiones, finalmente, cuando Dios echa su aliento, también echa un sonido y se hace la creación, que eso también es bien bonito, es a partir de el aire, la respiración, la inhalación y la exhalación, y con eso se hace la creación. Es lo que se manifiesta y lo que toma forma como tal, ¿no? Después se alimenta de otros elementos, pero finalmente es ese aliento divino que está, y ese aliento divino es el que nosotros en esta charla queremos como que darle su justa y merecida importancia, porque finalmente nosotros también inhalamos ese aliento divino, porque finalmente si somos conscientes, lo que hay aquí, un espacio que podríamos decir no hay nada, está lleno de aire y también está lleno de energía. O sea, finalmente todo tiene aunque uno no lo vea físicamente, está lleno de espacio, de movimiento y además de energía. Entonces nosotros inhalamos esa energía, ese aliento, ese espíritu también de la creación, y por lo tanto podemos continuar en este mundo y podemos percibir el mundo y podemos crear en este mundo, que esa es la parte importante y la que queremos dar como mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ahorita que estemos dando esta introducción vamos a partir después en las diferentes afecciones que puede ser a partir de problemas en las vías respiratorias, ¿no? Pero tiene que ver muchísimo con esta cuestión de sentir, de percibir el mundo a partir de un primer sentido, que es la nariz, ¿no? Que casi no, nosotros estamos mucho más acostumbrados, somos mucho más visuales, siempre estamos, si no lo veo no lo creo, ¿no? Y además siempre tengo que tener el apoyo visual, es el que nosotros como seres humanos es el sentido que más empleamos, pero la nariz tiene una importancia vital porque entra directamente hacia el cerebro, ¿no? Y normalmente no somos conscientes. Situaciones tales como espacios que nos parecen tóxicos es a partir de la nariz, ¿no? Recuerdos se nos activan a partir de los olores que percibimos a través del primer sentido dentro de todo el sistema respiratorio, que es la nariz, ¿no? ¿Qué más? Que nos caiga bien o mal una persona, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con los olores que se emiten y que uno responde a esos olores, puede ser de agrado o de disgusto, y entonces a lo mejor uno podría pensar, ¿por qué me cae tan mal esta persona? Y a lo mejor no es porque haga algo o tenga algo que ver con su físico o su situación, etcétera, sino simplemente hay algo que no me gusta y probablemente tenga que ver con su olor. Igual que la atracción en las personas, eso de que hacemos química, también tiene que ver con todos los componentes que estamos inhalando, ¿no? Eso claro, porque el aire es un medio de transporte, es decir, el aire no es, tú lo acabas de decir, el aire no es la nada. Es el vehículo. La condición del aire es sutil, ¿no? Es decir, y por eso hablamos de que es la conexión entre la tierra y el cielo. Es decir, no es un vacío como presumimos, es decir, uno supondría que esta nada que me permite visualizar objetos, ¿no? Sin algo que se interponga, está vacío. No, no es vacío. Está lleno de partículas microscópicas
en las cuales, por ejemplo, podemos medir el ozono, partículas de otra índole atmosféricas, para determinar el grado de contaminación. En ese transportan olores, partículas como el polen, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que entonces, incluyendo virus, bacterias, organismos vivos, microscópicos, ¿no? Que están ahí en el ambiente, es decir, no es que estén por ahí escondidos acechando un momento de mi debilidad para infectarme y producirme una afección, una rinitis, no, están siempre en el ambiente, y eso es importante señalarlo. Interactuamos con el ambiente de manera cotidiana, nos adaptamos a cada instante al ambiente que nos rodea. Si sube la temperatura, sudamos. Si baja la temperatura, temblamos para generar calor. Entonces, esta es una interacción continua. Simboliza también el aire la libertad. Sí. Nadie podrá negar que cuando alguien se siente libre, siente que puede hasta volar, ¿no? Pero además es hasta, nosotros lo hacemos como cuerpo físico. Si vamos a una montaña y llegamos a la punta más, a la cúspide de la montaña, lo que sentimos es esa libertad, esa expansión. Y lo que hacemos literalmente es abrir los brazos, ¿no? Respirar, y algunos reirán o seguirán respirando o se estarán llenando de todo ese aire, de toda esa energía. Algunos gritarán de euforia, ¿no? Pero tiene que ver con este acto, por ejemplo, de abrir los brazos. Y en este caso es abrir el vehículo de la vida, pues, o sea, finalmente aquí estamos, es el brazo, ¿no? Tenemos aquí los pulmones y tenemos que van abrazando el corazón, ¿no? Que también tiene que ver con el pulso y con el movimiento y con la vida. Entonces, cuando respiramos, expandemos, de esa manera es como el sentimiento de la libertad, porque también lo que nos da el elemento aire, que es lo que la relación es el pensamiento, es un pensamiento de libertad, no de limitación, no de restricciones, ni de victimismo, ni de juicio, ni nada, sino un pensamiento abierto, con libertad, con discernimiento, ¿no? Finalmente también tiene que ver, vamos desde, en el sentido de los chakras, que lo vamos a vincular un poco, tiene que ver con desde el corazón, que es toda el área, que también el chakra cordial va con los pulmones, hacia los planos superiores, que es Vishuddha, Ajna y Sahasrara, ¿no? Que tiene que ver con ese poder del pensamiento sin juicio y sin victimismo, que esa es otra parte importante, porque el aire es libre, así como nosotros debemos de tener libres y sentirnos libres en todos los aspectos de nuestra vida, pues, ¿no? Y ahí estriba, pues, la libertad, ¿no? En el sentido amplio, y por tanto el aire es liberador, ¿no? Tiene esa condición sutil de los elementos de ser liberador, ¿no? Mientras el fuego transforma y eventualmente destruye, ¿no? No lo destruye, sino que lo hace cambiar de energía, ¿no? El aire tiene esa condición sutil y además que se mueve en todas direcciones, ¿no? Es libre, pues, como el viento. El viento tiene esa condición de libertad. No es regulable. Los ríos sí, puedo contener el flujo del caudal. Sí, porque el agua lo que hace es que contiene, pero el aire es el que está libre, y es el que no está contenido, es el que da libertad, pero además es el que da el movimiento. Y el movimiento también tiene que ver, como habíamos dicho al principio, con el logos, con la voz, con las vibraciones. Entonces, vamos a vincularlo un poco con los signos zodiacales, ¿no? Los signos zodiacales con su elemento aire es Géminis, Libra y Acuario. ¿Y qué características dan ellos? Es la cuestión del pensamiento, la cuestión de esta agilidad y este movimiento mental. Sin embargo, también tiene otra parte, como su trabajito a hacer, ¿no? Que tiene que ver con la indecisión, ¿no? Al ser un aire que está volando, cuesta mucho trabajo a estas personas, si no hay otro planeta que los regule, a tomar decisiones rápidas. Normalmente son un tanto indecisos.
Porque es móvil, ¿no? Porque es muy... Ajá. Genera esto. Piensan una cosa, sienten otra y ya terminan haciendo otra normalmente, pues, ¿no? En algunas condiciones, ¿no? En algunas casos, condiciones, por ¿no? supuesto, por supuesto. La cualidad del aire es cálido y húmedo. Ahorita no vamos a abundar en esto, pero tiene que ver con las combinaciones de los otros elementos, ¿no? Si se combina con tierra, con fuego es cálido, y se combina con agua es húmedo, ¿no? Que son las combinaciones posibles. Y ahorita vamos a revisar por qué, ¿no? El tipo de energía es masculino proyectivo. Los sentidos y órganos que están incluidos aquí son los oídos, los pulmones, por supuesto, la nariz, pero también los oídos y el tacto, ¿no? Corresponden en otros sistemas con el águila y el azogue entendido no meramente como el elemento mercurio para la alquimia, sino vinculado con Hermes también, ¿no? Y que también dentro de esa mitología justamente un ser que se transportaba en el aire. Sí, recuerdan ustedes sus clases de etimologías grecolatinas en la prepa, se acordarán que de los dioses griegos, Hermes, que es igual a Mercurio, es el mensajero de los dioses. Entonces es el único semidios que viaja desde... del Monte Olimpo a la Tierra y de la Tierra al Monte Olimpo, es el que lleva todos los mensajes entre uno y otro. Y es lo mismo que el aire, es lo que nos conecta como seres encarnados con nuestros aspectos, nuestro espíritu y también nuestra alma, ¿no? Entonces volvemos a esa parte vital del significado del aire y de respirar, de inhalar y exhalar en este continuo movimiento, ¿no? Finalmente hay, en culturas hebreas, cuando uno inhala, inhalamos y después creamos, ¿no? Nos llenamos y vaciamos, ¿no? Que esa es otra parte bien interesante, como disciplinas como yoga, tai chi, qigong, muchas disciplinas le ponen vital importancia a la respiración, porque finalmente es inhalar, llenar y vaciar, porque así es la vida, hay que llenar y vaciar constantemente, que todo es un fluir y es un movimiento. Si nos contenemos, nos da catarro, por ejemplo, claro, ¿no? Nos congestionamos. Si se nos atora alguna cosa para decir, pues ya nos afectamos la garganta, que también tiene que ver con la cuestión de la respiración, ¿no? Si caemos en un resfriado, también tiene que ver con cuestiones que estamos atorando y que no permitimos este fluir de inhalar y exhalar en diversas cosas que tenemos en nuestra vida, relaciones, situaciones laborales, con nuestras emociones, etcétera. En no quedarse en nada, ser nada más el canal donde entra y sale todo lo que nos acontece, pues, ¿no? Claro, y retomando la idea que planteaste de Hermes y de Mercurio como mensajero, no lleva un bulto. No, es libre. Tangible. Es sutil. Lleva la palabra, ese es el mensaje, lo que alguien le quiere transmitir a otro alguien, ¿no? En otro lugar. Entonces, Hermes es esa condición del mensaje, y aquí por eso te retomo para el tema de la palabra que también mencionaste hace unos momentos, que más adelante vamos a retomar con el tema de la laringe y las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, ya lo dijimos, es el medio propio de la luz. A través del aire se transmite la luz, ¿no? Y también podemos observar que en esa transmisión y la condensación de partículas hacen que los colores que uno mira en el cielo, por los efectos del sol, tienen que ver con la cantidad de partículas contenidas en el aire y en las nubes, ¿no? Entonces hay partículas de agua, de vapor también en el aire, ¿no? Cuando hay neblina, cuando la ducha está caliente, cuando ponemos la tetera en el fuego, entonces también transmite a través de esos elementos partículas odoríferas, ¿no? Que tú ya lo mencionaste antes y que lo vamos a tomar un poco más adelante con la nariz, transmite de manera directa estímulos al cerebro, ¿no? Entonces transmite el perfume, permite la transmisión del perfume. Y el olor corporal. Y el olor corporal, ¿no? Entonces tú hablabas de si hacemos o no hacemos química. La gente suele decir, no, es que no hice química con fulano.
sin tal vez entender a profundidad en qué parte de su cuerpo está ese laboratorio químico que le permite identificar que una sustancia feromona producida por otra persona le produce animadversión, asco, ¿no? Hiciste el término de que la nariz se frunce, ¿no? Cuando algo te huele mal, que tiene que ver con sentido de alerta, ¿no? De que algo no es bueno para ti. De que algo no es bueno para ti, que puede ser tóxico, entonces te da una señal de aviso de que algo que no te huele bien, incluso tramas, ¿no? Entre personas, dice, híjole, no me huele bien lo que están haciendo, están diciendo. Te das cuenta que entonces mucha de lo que realmente accede a nosotros como información no está meramente procesada por el cerebro en el sentido estricto, sino que el vehículo que lo transportó a esa sustancia fue justamente el aire, y que nuestro sistema de detección fue a través de la nariz, de la mucosa de la nariz, ¿no? Un poco, por ejemplo, también por eso podemos entender por qué funciona la aromaterapia, ¿no? Si ustedes han ido a masajes o han utilizado la aromaterapia, ¿no? Tiene también un sentido importante. Finalmente, cada sustancia, bergamota, sándalo, uva, los aceites esenciales que producen olores, el incienso en sí, ¿no? Entra por la nariz, va hasta nuestro sistema límbico, y lo que hace, depende de cada quien, es un estado de relajación o de tranquilidad. Entonces, por eso también podemos entender por qué funciona esta la aromaterapia, pues, ¿no? Las flores de Bach también tienen ese principio, ¿no? Porque tiene que ver con este sentido que ahorita estamos exaltando muchísimo, porque realmente sí es muy importante, ¿no? Que es el sentido del olfato, de la nariz, ¿no? Porque finalmente ahí, a partir de esto, percibimos la vida también, ¿no? Claro. Es bien básico, importante. No la percibimos con los ojos, ni con el oído, ni con la lengua. Nuestro primer acercamiento, sí lo percibimos, pero nuestro primer acercamiento y percepción ante la vida es a partir de la nariz. Por eso es tan importante lo que estamos respirando, ¿no? Y con los límites del mío y del otro, porque en la clase pasada hablábamos justamente cómo los riñones producen la orina, y a través de concentrar en la vejiga, después emitirlas al exterior, a través del uretero, se marca el territorio, ¿no? Y es ese territorio que está marcado no con fronteras físicas, sino con una frontera odorífera, que eso es muy interesante, es intangible, sin embargo. Y es bien primitivo también. Porque parte del sentido del olfato es un sentido muy primitivo, en el sentido de que conserva esa condición primaria de supervivencia. Sí, claro. ¿no? Y de una información muy fina que no requiere ser procesada por la mente para poder dar respuesta, ¿no? Y bueno, entonces también es transmisor de vibraciones planetarias, ¿no? ¿Quién puede negar ahora que hay grandes radares en Chile, por ejemplo, y en otros lugares que no son radares ópticos, sino que su principio es auditivo, es decir, intentan captar ondas del espacio exterior, no mensajes? Entonces, todas esas condiciones del aire lo vuelven un elemento relevante, ¿no? Por otro lado, está asociado también con uno de los 4 puntos cardinales. El este. Con el este, ¿no? Que es, y está asociado en el sentido de que el este es la puerta de ingreso, ¿no? Es la puerta de ingreso que posibilita el fluir, el que surja, ¿no? Es la fuente donde se forma el río, y no el delta donde se vierte al mar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, está ligado a los pensamientos, tú lo dijiste de manera muy clara. Al fluir de los pensamientos. Al fluir de los pensamientos. A los anhelos, a los sueños también, ¿no? A las proyecciones de estos pensamientos. ¿no? La expresión de lo que se siente es el encargado del pensamiento y la palabra, y nos inspira, ¿no? Tuve una inspiración, ¿no? O sea, me llegó, ¿no?
Y esa inspiración está asociada con este tema, mucho más que con la fantasía, ¿no? De que de pronto ya me iluminé y llegó. Por tanto, nos aconseja y agudiza nuestra mente, ¿no? Tiene esa condición aguda de penetrar en este espacio mental. El elemento aire es la energía de nuestra mente. Trabajar con este elemento, como tú señalaste previamente, nos permite acelerar nuestros pensamientos, deja fluir las ideas y soñar despiertos. Sin embargo, sus continuos cambios de dirección y velocidad lo hacen algo inestable. Tú lo mencionabas de alguna forma, el tema de cómo cuando el signo regente de una persona es de los tres que hay, ¿no? Aire, puede oscilar mucho en algunas condiciones de su vida entre la indecisión, entre tomo este camino y luego tomo este otro, ¿no? Tiene esa posibilidad de un cambio rápido, si no hay una predeterminación, como uno sí puede encontrar en el agua, que es el otro fluido, ¿no? O en el fuego, que tiende a ascender. Sí, es como si de repente hay demasiado aire, la persona puede ser voluble, puede construir muchos castillos en el aire y no cristalizarlos, no materializarlos, puede tener mucha indecisión, y todo eso, a lo que vamos con esta charla, es que todo eso va a tener una afectación física, ¿no? Problemas de rinitis, de catarro, de resfrío, de bronconeumonía, o más grave, ¿no? Tiene que ver también con un sentido de cuánto aire también hay en los pensamientos, cuánta congestión también hay en los pensamientos, cuánta irritabilidad o cuánta ser voluble ante las cosas es lo que ocasiona, porque finalmente, como lo repito todas las clases, estamos hablando no nada más desde la cuestión de enfermedad vista occidentalmente del síntoma y la pastilla, ¿no? Lo que hacemos es todo un sentido integral que va desde la emoción del individuo, los pensamientos de la persona, la situación que está viviendo, ¿no? Su historia de vida también, que finalmente produce un síntoma que es alguna afectación física, que para allá vamos, pues, ¿no? Ese es como... pero nos parecía importante platicar todo este sentido del aire para dar esa condición, porque en algunas disciplinas como el tai chi, como el yoga, que ponen mucho énfasis en la respiración, con eso también son herramientas importantes para poder sanarnos, ¿no? Para poder poner en calma nuestros pensamientos, en calma nuestra mente. Nuestra mente no va a dejar de pensar jamás. Cuando alguien les dice, métanse en la meditación, no piensen en nada, etc., es imposible, porque tu pensamiento siempre está en diferentes direcciones, ¿no? Lo que sí se puede hacer es saber qué pensamientos entran, con cuáles estamos trabajando, con cuáles le damos su debida pausa y con los cuales ya ni siquiera nos tomamos el tiempo ni de gastar energía en esos pensamientos, pues, ¿no? Entonces, todo eso tiene una connotación física, pues, ¿no? Es a partir del elemento de los pensamientos y de una cuestión integral que finalmente ayuda o desequilibra nuestro sistema físico, ¿no? Ese es como nuestro cuerpo físico. Claro, entonces bajo esta condición de cambios del aire, conlleva la susceptibilidad, ¿no? Esta parte también de sospecha, y por eso algo me huele mal, ¿no? El nerviosismo, porque entonces hay una agitación de la parte densa, cuando la persona empieza a tener demasiado indecisión, empieza una agitación de nerviosismo, ¿no? Que aumenta la ventilación. La persona empieza a hiperventilar de manera inconsciente, ¿no? Y hiperventilar es muy rápido, muy rápida, ¿no? Pero también está asociada en ese sentido a la mentira, ¿no? A través de la palabra, a la excentricidad, ¿no? Por esos cambios bruscos, ¿no? Y a la insolencia, entre otros asuntos, ¿no? Porque también permite que la palabra sea muy airosa, es decir, fuerte, golpeada y eventualmente ofensiva, ¿no? Es decir, habló muy airado, significa que la persona estaba enojado, ¿no? No exhaló fuego,
sino su palabra estaba airosa en ese sentido. Entonces, vean cómo se va conjuntando esto que la sabiduría popular transmite, ¿no? en esas palabras coloquiales que parecieran coloquiales y poco significativas, sin embargo están llenas de sabiduría, porque revelan que ha sido los miles de años de operación de la persona que sin considerarse académico, catedrático, poseedor de saberes, esa sabiduría ha sido transmitiendo por cientos y miles de años, ¿no? Sobre esas condiciones de por qué el aire se asocia así o con qué está asociado el aire. Que el aire, bueno, dentro de eso y del aparato respiratorio estamos asociándolo, por ejemplo, a problemas como rinitis o alergias, ¿no? Eso es como, ¿qué es la alergia? ¿No? Finalmente es una hiperreactividad del cuerpo ante algo que está oliendo, ¿no? Volvemos al aire como partículas, ¿no? Hay alguna partícula puesta que está ocasionando cierta afectación, ¿no? Pero normalmente cuando uno tiene alergias o tiene rinitis, ¿no? Va con el médico y le dice, bueno, usted tiene alergia, pero no sabemos a qué tiene alergia, entonces vamos a hacer experimentos y ¿no? Pero tiene un sentido mucho más profundo y lógico, pues, ¿no? Es cuando a veces nosotros se nos desarrolla una alergia, ¿no? ¿Por qué se nos desarrolla? Porque seguramente esa partícula detona una parte emocional en nosotros. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Tener alergias, tener rinitis. Lo que estábamos nosotros platicando, el aire está lleno de partículas, tiene olores, tiene microorganismos, tiene virus y tiene bacterias. ¿Qué hace que una persona, en un momento que estén respirando, donde hay virus y haya bacterias, qué hace que una persona tenga de repente catarro y la otra no? Tiene que ver con el sistema inmunológico, por supuesto, pero tiene que ver también con un sentido emocional. Si yo emocionalmente no me siento bien, si estoy baja de energía, si estoy preocupada, si estoy con estrés, si estoy cansada, si estoy con depresión, es mucho más fácil que ese virus entre y haga su manifestación. Cuando es alergia o es rinitis, es algo que mi cuerpo está tratando de expulsar, como si fuera algo tóxico que no tolero respirar, ni siquiera respirar, porque no pasa de aquí, pues, ¿no? Entonces ya tenemos aquí congestionado, ¿no? O tenemos la alergia, estornudos, ¿no? Y nuestro cuerpo, como siempre también les comento, es sumamente sabio. El estornudar es algo que está ingresando a nuestro espacio vital, que es nuestro cuerpo, a nuestro espacio sagrado que somos nosotros, y de manera subconsciente, inconsciente, dicen, hay que sacar esto de aquí. Ahora, si eso lo ponemos en los ámbitos de nuestra vida, hay cosas que a lo mejor nosotros estamos tratando de estar y que nuestro cuerpo dice, no, esto no está nada bueno, que es nocivo, es tóxico para nosotros, y esa es una manifestación de alerta, ¿no? Que nos puede dar un indicativo a cuando a alguien se le desarrolla una alergia o tiene rinitis, pues, ¿no? Entre otras afecciones. Claro, de las cuales vamos a abundar un poco más adelante, ¿no? Entonces, corresponde, pues, al sistema respiratorio, pero además el sistema respiratorio está asociado con el sistema circulatorio. Si dos sistemas de transporte están interconectados, la respiración con la circulación, ¿no? Es decir, por esa razón tú señalabas cómo ambos pulmones están abrazados primero por la parrilla costal y ambos pulmones abrazan a su vez al corazón, ¿no? Y mediante un sistema de vasos, ¿no? Arterias y venas que interconectan del corazón derecho, que recibe la sangre, digamos, con los residuos tóxicos, CO2, los lleva a un sistema pulmonar del que vamos a abundar un poco más adelante, para intercambiar el CO2 de salida y el oxígeno de ingreso. No otras partículas, a los pulmones no llegan otras partículas, que eso también es muy importante y lo vamos a hablar también un poquito más adelante.
por tanto, también tiene un temperamento sanguíneo, ¿no? En ese sentido, y por eso hablaba de lo airoso de la expresión de una persona. Es por tanto un temperamento tónico, ¿no? Es decir, proporciona fuerza y energía. Y esta parte es vital. Cuando empezamos a hablar de la energía, ahorita vamos a abundar aún más en este tema de el elemento aire como energía, ¿no? Pero también es un elemento neutro, es decir, actúa como equilibrador entre el fuego y el agua, ¿no? Situándose entre los dos, por eso hablamos de su condición de cálido y húmedo, ¿no? Conteniendo por tanto una propiedad de cada uno de ellos, el calor del fuego y la humedad del agua, ¿no? Por tanto tiene una doble polaridad, y eso explica entonces su movimiento en varias direcciones. ¿no? Pero a su vez tiene el papel y la propiedad de dotarlos de movimiento. Es la brisa del viento la que hace que las llamas se oscilen o se apaguen, ¿no? Y es la que también impele la superficie del mar. Sí, es la que hace que el agua se mueva. Si no hay aire, el agua no se puede mover. El agua no se puede mover, ¿no? Pero además, si no hay aire, no hay movimiento, ¿no? Dentro de los elementales, y en una charla más adelante, porque eso sí implica mucho más tiempo de platicar, cómo es el acto de creación con estos elementos, porque finalmente estos 4 elementos, que en algunas culturas son 5, ¿no? Que también ahondaremos mucho más adelante, que es fuego, agua, aire y tierra. Finalmente estos elementos los tienes en tu cuerpo, ¿no? El fuego, que tiene que ver con la temperatura, que te hace ser ánima, ¿no? Los ácidos gástricos. Exacto, el ácido gástrico que finalmente transforma el alimento, ¿no? El agua, finalmente nosotros estamos en un 70% compuestos de agua desde nuestra sangre, tal. La tierra, que tiene que ver con todos los minerales que tenemos en nuestro huesos, cuerpo. que es la parte sólida, digamos, ¿no? Exactamente, y el aire que estamos respirando. Entonces, estos 4 elementos, ¿no? Junto con un quinto, ¿no? Forman la creación, la vida, la manifestación y la gestación en todas las cosas. También uno puede utilizar estos elementos como la creación, manifestación y reproducción en hasta proyectos de nosotros mismos, cuando sabemos utilizar esta alquimia de los elementales, pues, ¿no? Pero eso lo haremos en otra charla, porque por eso una pequeña chispa acercada a un carbón o un madero seco requiere del soplo del viento para que ese calor se expanda, ¿no? Entonces le da movimiento a ese elemento. El fuego por sí mismo, más allá de su propia condición de elevarse hacia la parte superior, o que pueda quemar otros objetos, no se mueve por sí solo, ¿no? Es el viento el que impele y hace que incluso los incendios se agranden, ¿no? Por eso muchos de los recursos para apagar incendios consisten por ejemplo, los pozos petroleros. Es una detonación, donde la detonación consume el aire, y por tanto al no haber aire se apaga el fuego, porque al combinarse se produce la combustión. Esto que revisamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria como básicos de la combustión es básico. Nuestro sistema terrestre es aerobio. Sí hay microorganismos anaerobios, y hay procesos orgánicos anaerobios, pero la producción de energía orgánica es a través de la combustión. Los autos antiguitos funcionaban a base de un mecanismo de combustión, es decir, comprimo el gas, ¿no? Y para hacerlo líquido, ¿no? Después lo comprimo, al abrirlo se expande, y con el fuego hace que esta expansión sea rápida, enérgica, y se produce entonces el movimiento de los cilindros del auto, ¿no? Pero entonces tiene esa condición, ¿no? De poder dotar de movimiento a los otros elementos. Dado que está vinculado con el sistema respiratorio, circulatorio, en la medicina ayurvédica, por ejemplo, en la medicina tradicional china, se manifiesta a través de la identificación de las pulsaciones del corazón, ¿no? Que uno identifica en la exploración, al tocar los 3 pulsos en la muñeca, ¿no? En la medicina ayurvédica.
Los latidos, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, porque ahí está evidente este elemento, ¿no? La propia actividad de los músculos, la expansión y contracción de los pulmones, por supuesto, incluyendo los movimientos del intestino y el estómago. También se asocia en diferentes corrientes con uno de los dedos de la mano, ¿no? Algunas corrientes lo mencionan como el índice, por ejemplo, ¿no? Señalándolo como el self individual, o sea, el yo mismo, cuyo elemento regente es el aire, ¿no? Porque en él reside la inspiración divina. Por tanto, tiene la capacidad de crear y pensar y controlar también el estado de ánimo. Si nos regresamos un poco para hablar del este, para abundar un poco, para no dejarlo tan suelto el signo cardinal, pues es importante porque simboliza el nacimiento del Sol, ¿no? O el renacimiento del Sol y de Venus. Por tanto, está asociado con la renovación. El punto cardinal del este, con la juventud, ¿no? Con los cantos, el amor, la espiritualidad, ¿no? Está dedicado también a la consagración y a la oración, ¿no? Cuando se orienta en ese sentido, es hacia el este. Y entonces, si vamos ya integrando este mapa, de pasar del significante, de lo que significa, lo que representa el aire como tal, más allá del presunto vacío, ¿no? O esto que ingresa a mi nariz, a través de mi nariz hacia mis pulmones. Si lo también vemos en su estructura orgánica, lo miramos de arriba para abajo para entender que hay una parte entonces, porque también está conectado el sistema respiratorio, no es que esté aquí abajo y conecte, o esté en el cuello, sino que está integrado a la parte de la cabeza, a la parte del cuello y a la parte superior del tronco, es decir, al tórax, a la parte torácica. Entonces podemos dividir así el sistema respiratorio en vías aéreas altas y en vías aéreas bajas, ¿no? Las vías aéreas altas están integradas por lo más externo, que es la nariz, recubierta del interior por una mucosa, unos pelitos que crecen, que la gente le da vergüenza y se los troza, algunos quieren... A los pelitos de aquí de la nariz, pero son muy importantes también. Hay hasta maquinitas que se meten para rasurar el interior de la mucosa, lo cual se traduce en que se eliminan por una estética falsa un sistema de defensa, porque esos pelos tienen justamente la función de tener partículas de tamaño mayor para que no ingresen al sistema respiratorio. Es decir, en cada una de las partes está integrado un sistema de defensa que hace posible que entonces esta estructura sea un ducto real que permita el ingreso y el egreso de un elemento aire que tiene una temperatura y una integración con partículas para purificarlo de partículas de diferente magnitud, pero también modificar su temperatura. Si estoy en un ambiente húmedo, muy frío, la mucosa nasal también se activa y produce un poco más de moco para proteger este espacio, pero además para atemperar ese aire, es decir, calentar ese aire para que ingrese a la temperatura interior del cuerpo. Recordemos que la temperatura normal es de 36.5, ¿no? Entonces, esa es la temperatura exterior. La temperatura interior es mayor, ¿no? Entonces, el aire tiene que ingresar a temperatura idónea para que no altere el equilibrio de un espacio cerrado y estéril, en este caso cerrado, y que ese cambio de temperatura pueda provocar normal. Entonces, los pelos, los pilis y toda la mucosa de la nariz, de las fosas nasales y de la faringe en la parte posterior están recubiertas de una mucosa, y cuando digo mucosa me refiero a una superficie de células que no es como la piel, que es seca y protectora y cerrada, sino que producen un líquido denominado mucílago o moco, ¿no?
Entonces, por tanto, el moco no es una sustancia terrible. El moco es una sustancia que cuando captura suficientes partículas cumple su función. Y nos indica, suénate en la nariz. Y sin adelantarme a lo que vendrá después, por eso es importante que uno de los primeros actos de cuidado diario sea sonarse la nariz por la mañana, ¿no? Ya hablaremos más adelante de técnicas de sonarse, porque me levanto del reposo y puedo ir e iniciar mi día con mi sistema libre para poder estar dispuesto a recibir todo lo que viene. Así es, pues más bien lo vamos a dejar para una siguiente charla. El siguiente jueves vamos a continuar hablando sobre el arte de respirar, el de Anima tu Vida. Y yo les quiero invitar a que los que nos estén escuchando en esta clase, de aquí a la siguiente charla que tengamos, sean conscientes de su respiración, sean conscientes de cómo están inhalando el aire y soltando. Después hablaremos de los tiempos de la respiración, cuántas veces respiramos normalmente al día, ¿no? Pero sean conscientes, tómense 5 minutos no más al día y sean conscientes de cómo está llegando el aire a todo su cuerpo, cómo va entrando, cómo va oxigenando y cómo también va sacando. En la siguiente charla vamos a hablar un poco del arte de la respiración, pranayama, ¿no? Que es un arte milenario hinduista, en donde también ustedes lo pueden hacer ahora en estos días, que estén duchándose, dense el tiempo de ducharse, no lo hagan rápido, sino disfruten de bañarse, de sentir el agua, de limpiarse. Y algo que pueden hacer es empezar a inhalar por la fosa izquierda y soltar el aire por la fosa del lado derecho, así. 7 respiraciones en donde sientan cómo va inhalando y sueltas por el lado derecho, ¿no? Y una vez que lo hayas concluido, hacerlo al revés, primero por la derecha y sueltas por el lado izquierdo. Es un primer acercamiento, más adelante vamos a explicar cuál es la importancia de esta respiración. También, si tienen alguna duda, por favor, se pueden comunicar con nosotros aquí abajo en los comentarios o a contacto@samayana.com.mx y estamos a la escucha para poder darles respuesta. Pues respiren alegría, respiren felicidad, respiren salud, ¿no? Exhalen todas las cosas tóxicas. Conscientemente voy a exhalar todo lo que no necesito de mi cuerpo, todo lo que no necesito de mis emociones, todo lo que no necesito de mis pensamientos, ¿no? Uh-huh. Tómense ese tiempo, sean conscientes por la importancia de la respiración. Es un primer acercamiento, no nos cuesta nada ser conscientes de eso y van a tener muchísimos beneficios para ustedes. Nada más un poco de anuncios. Uh-huh. Mañana vamos a tener nos van a grabar en la estación de radio. Mañana vamos a tener una grabación de que nos para una estación de radio. Lo estaremos aquí platicando, invitándolos a que nos escuchen. Va a salir la grabación el sábado, por si los invitamos a que nos escuchen, a que sean partícipes de esa grabación. Y también tenemos ya este sábado a las 10 de la mañana comenzamos con el taller Medicina en Movimiento. Ya comenzamos, van a ser 4 sábados, tenemos ya 2-3 espacios nada más. Si están interesados, por favor, también contáctense con nosotros. Ya empezamos este sábado, va a estar bastante, va a ser muy van a tener grandes aprendizajes y retroalimentación entre todos los que están ya participando. Y pues nada, nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche. Sí, nada más es Nuestra Voz Radio. Mañana tenemos la entrevista con ellos, justamente estos temas. Iniciamos el taller, ya quedan 1 o 2 lugares. Entonces, pues gracias por su atención, por su escucha. Nos encantará poder leerles, saber lo que piensan, lo que les pueda quejar y cómo podemos ayudar y desarrollar mucho más estos temas para entregarles a ustedes
herramientas y conocimientos que les permitan encontrar el camino de la sanación. Entonces, muchas gracias, respiren vida, sean felices, nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Bye.